Buenas tardes, profesor y compañeros. Seguidamente les vamos a presentar el trabajo de las fauras gerenciales. El compañero Ignacio y mi persona, Gustavo, nos correspondió el cuento de la araña y el camaleón. Entonces, ya ahora en la siguiente diapositiva, vamos a empezar a desarrollar el trabajo. Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Como mencionó el compañero Gustavo, a nosotros nos corresponde la fábula de la araña. Bueno, es una fábula pequeña, pero con bastante aprendizaje. Inicia con una araña que vivía en una pequeña comunidad de esta misma especie que se preocupó por crecer su tela de araña sin importarle de cómo se sentían o sin el consentimiento de las demás arañas. Siendo egoísta, no quiso trabajar en equipo cuando las demás arañas se lo pidieron y cada vez hacía su telaraña más grande y más grande, lo que ocasionó que tapara por completo la entrada de las casas de las demás arañas. Estas se reunieron y decidieron mudarse a otro sitio porque definitivamente ya no aguantaban el comportamiento de la araña mayor, que las dejaba sin comida porque en la telaraña grande ahí era donde caían todas las presas de los insectos. Al irse las demás arañas, la telaraña la hacían más grande y más grande y más grande hasta el momento donde colapsó. Al colapsar, esta perdió su hogar por ser egoísta. Referente a este caso, también tenemos el tema de una gerente, el cual tiene el título de Tejer una tela de araña. Este es el caso de Ashley Smith, quien era una gerente de una empresa y en su prioridad estaba cuidar la empresa. Llegó tanto al caso de preocuparse tanto que no quería compartir información. Entonces, toda la información se la guardaba para ella. Criticaba a los demás, estaba pendiente del trabajo de todos. Ella pretendía darse de muy importante debido a que tenía muchos estudios. Entonces, para ella, el tener muchos títulos era de mayor presencia en la empresa, omitiendo todo lo que comentaban los demás, que no tenían tanto rango académico. Ella escondía las cuentas, no presentaba estados financieros, eliminaba todas aquellas amenazas que le intentaran hacer o todo aquel tema de conversación en la empresa que iba en contra del pensamiento de ella, lo trataba de eliminar. Entonces nadie podía ir en contra de esta persona. Veía a sus compañeros como competencia, generando una maldad laboral debido a que las cosas que ella hacía eran buenas y las cosas que hacían los demás las veía como negativas. Entonces, esto ocasionó que no estuviera la empresa vinculada con lo que sería el trabajo en equipo. Cuando las ventas aumentaban, ella era la responsable, pero cuando las ventas disminuían, los responsables eran los de las empresas. Algo que cabe resaltar de esta persona era la que le dedicaba mucho más tiempo a la organización, ya que llegaba de primero y se iba de último. Esto ocasionó demasiado estrés en ella, ya que se vinculaba con los trabajos de los demás, tanto así que descuidó sus labores y nunca realizó las labores que a ella le correspondían.
Ahora vamos a lo que sería un directivo araña. Entonces vamos a ver como una involucración de estos dos temas anteriores. Entonces, el directivo araña es aquel que quiere involucrarse en todo lo de los demás compañeros, pero no le gusta que se involucren en los temas de él. Como mencioné, él se inserta en los asuntos que no le corresponden. Es un generador de críticas, aprovecha su poder, o sea, si está de jefe, aprovecha su mandato para darle trabajo a los demás, pero no ve el trabajo de él. Y descuidó totalmente la empresa, o sea, descuidan el trabajo por motivos de estar pendiente de qué hacen los demás. En este caso, digamos, el poder de la experiencia es que al creerse que él tiene muchos años en alguna gerencia, tiene un poder de conocimiento mayor a los demás, entonces solo se hace lo que él diga, toma poder del puesto, como mencioné anteriormente, al ser un jefe, piensa que él es el que toma todas las decisiones sin importar las opiniones de los demás. Eso causa una reducción en la efectividad del equipo, ya que si él como jefe o líder, bueno, en este caso no viene siendo un líder, sino simplemente un jefe, y no trabaja, no da el ejemplo, lo que hace es criticar, reduce totalmente el trabajo en equipo y el trabajo de los demás. Algo característico de este caso es que ocultó los flujos de información, si habían algunos problemas también los ocultaba las ideas de todos los demás, como también las posibles soluciones. Algunos tips para los directivos araña tenemos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, considerar si se oculta información, hacer diagrama en equipo para que los enlaces internos de la empresa y conozcan realmente quiénes son los encargados de cada área y puedan trabajar juntos, analizar las tres formas del poder, aprovechar el conocimiento, aprovechar la experiencia y ser un líder en su puesto. A largo plazo, realizar un libre flujo de información con los jefes del departamento. Como veíamos en el cuento, hay dos enlaces. Por ejemplo, el buen enlace es la manera en que lo vemos en la imagen izquierda, donde todo está enlazado entre sí, o sea, todos los puntos tienen conexión. En cambio, el mal enlace es que gira en torno a cargo de una sola persona, entonces los demás no tienen criterio. Todos le brindan la información a una sola persona y si esas informaciones están malas, no hay manera de dar resultados positivos. Este caso en relación con el curso, cabe resaltar, bueno, la importancia de los jefes y de los líderes. Ser jefe es como nada más dar órdenes, en cambio el líder es el que da el primer paso, el que ayuda a los demás, el que hace que todos se involucren. En el curso hemos hablado también los temas de que somos seres sociables, entonces esto nos lleva a que tengamos relaciones humanas, ya sea en el trabajo, con nuestra familia, en la universidad. Entonces, siempre habrán situaciones que pueden pasar en las empresas que tenemos que saber resolver a tiempo, que los problemas no se hagan más grandes, compartir el conocimiento que tenemos y también aprender de los demás. Todo ello con el fin de cumplir los objetivos empresariales. Y a continuación, Gustavo les va a presentar el caso del camaleón. Muchas gracias, Ignacio. Ok, bueno, como decía Ignacio, ¿verdad? El segundo cuento es el del camaleón.
un poquito de lo que hablaba el cuento, ¿verdad? Es de un camaleón, ¿verdad? Un animalito que estaba en su comunidad, ¿verdad? Y él buscaba la forma de salir de ese círculo, ¿verdad? De extenderse, de por qué tenía que quedarse siempre viviendo en lo mismo, que había que buscar nuevas oportunidades de superación, de supervivencia, ¿verdad? Eh, Ahí se creía o tenían la costumbre, por decirlo así, o la creencia de que por qué tenían que salir de su hábitat, ¿verdad? ¿Por qué tenían que salir de su círculo donde ya estaban adaptados, donde ya tenían cómo comer, cómo dormir, en fin, o cómo sobrevivir? Pero estaban siendo presa fácil de los depredadores más grandes. Solo que las personas con más edad, ¿verdad? O longevos, no querían aceptarlo y no querían el cambio, se rehusaban al cambio. Entonces, uno de los camaleones, ¿verdad? Decidió emprender, decidió salir y buscar oportunidades, intentarlo, no perdía nada con intentar, ¿verdad? Nos da miedo hacer las cosas y nos quedamos a salir por el miedo, ¿verdad? Y eso, y todo lo vivimos normalmente en los trabajos del día a día. Entonces, este camaleón sale, encuentra que hay algo más de lo que ha vivido toda la vida y ve que sí se puede sobrevivir. Él regresa y busca, habla con la gente, pero la gente no quiere, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito de lo que se vio en el cuento, ¿verdad? Aquí lo desmenuzamos en las diapositivas. Como lo decía antes, bueno, morir intentando una mejor vida, hacer una cena de alguien, igual como en el trabajo, salir y no quedarse ahí con el tal vez de jefe explotador o el jefe que no nos valora y quedarnos muriendo ahí en el trabajo porque podemos lograr un cambio nuevo, ¿verdad? Entonces sacamos unas ideas que sería, bueno, en el cuento se habla que debajo de las hojas él logró sobrevivir, ¿por qué? Porque agarraba bueno, se camuflaba, por decirlo así, podía cambiar de color, era un mago porque podía hacer las dos anteriores, se escondía debajo de las hojas y cambiaba los colores, tenía la habilidad de lo que acabo de comentar y eso le da una ventaja sobre las demás especies o sobre el hábito de color y colonia para decirles del cambio que él había visto, de la posibilidad de vida, pero la gente le decía que estaba en desacuerdo y que era tonto lo que él estaba haciendo. Entonces se catalogó como un héroe tonto, ¿verdad? Eh, si quiere la pasa ahí, Ignacio. Gracias. Ok. Eh, Él tuvo su confianza. Que lo llamaron y aunque muy pocos le hicieron caso, ¿por qué? Porque sí hubieron unos que creyeron en él y pensaron lo mismo, afuera tiene que haber algo más, afuera tenemos que sobrevivir, tenemos que ser más. Lograron cruzar esa línea o ese miedo y enfrentarse a lo que había más allá para salir adelante. De lo que decía antes de la nueva vida. Entonces, ¿qué querían con esto? Obviamente, crecer la colonia del camaleón, reproducirse, ¿verdad? Lograr una felicidad. ¿Por qué? Porque se estaban reproduciendo, tenían nuevos alimentos, podían expandirse, podían recorrer nuevos lugares. Era un éxito total. ¿Por qué? Porque tenían la reproducción y eran felices. Y tenían muchas cosas que tal vez en la otra colonia ya estaban haciendo escasas y ya les estaba produciendo de partes negativas donde estaban siendo devorados y no solo devorados, sino que no tenían de dónde tener los recursos para alimentarse y no estaban viendo las posibilidades que ellos mismos como camaleones tenían para lograr todo eso. Ahora, hay una introducción al cambio. Hay un personaje
¿verdad? En el cuento, bueno, ya aparte del cuento, ¿verdad? Que ya lo hace un poquito más en un caso de una empresa, ¿verdad? Una muchacha que se llama Liz Moffat, que era una directora de recursos humanos. Era una persona muy sociable, una persona muy creativa que quería ir más allá, ¿verdad? Tenía buenas ideas. ¿Por qué? Porque al ser tan creativa, las ideas le llegaban solas de cómo podía mejorar el negocio, cómo podían crecer más, cómo podían las tareas hacerlas en menos tiempo y abarcar otras partes de la empresa, cómo tener nuevos negocios en la empresa, ¿verdad? Nuevos clientes, nuevas ofertas. Y también ella tenía una visión a futuro. También se concentraba en qué había el día, o sea, trabajaba el día a día, pero ella también estaba pensando en qué iba a hacer más adelante, hasta dónde iba a llevar la empresa. Ella, esta muchacha, era una persona muy, muy creativa, como les decía. Ahora, topó, ¿verdad? Con un personal que la criticaba. Había una parte de cursos o vacaciones, ¿verdad? Que ella quería inculcar. Ahora, había un personaje que se llamaba Jim, bueno, ese apellido me cuesta un poquito, Quigley, y el personal. Entonces, aquí hay dos enfoques, Jim y el personal. Ellos se rehusaban a ese cambio, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque las ideas fracasaban. Ellos se sentían amenazados, ¿por qué? Por las nuevas ideas y lo que ella quería lograr. Estaban preocupados en desaparecer, o sea, que los quitaran de la empresa y se oponían a ese cambio. Todo esto eran trabas para que esta muchacha Liz no lograra llevar la empresa a un mayor éxito. Ok, con todos estos cuatro aspectos negativos, ¿verdad? Que acabamos de comentar, ella vio que llegó el momento de hacer un cambio, en la parte personal y laboral. Entonces, con este cambio, ella decidió vender las acciones que tenía de la empresa, ¿verdad? Salir de ahí, fundar una empresa nueva, ¿verdad? Donde ella pudiera eh, estabilizar estas ideas y herramientas que tenía para mejorar. Convenció a ciertas personas que ella veía que tenían ganas de superarse y se las llevó para la otra empresa. El desafío más grande que tuvo ella o que todos tenemos es el cambio. ¿Por qué? Porque a todos nos da miedo ese cambio, dar ese paso, ¿verdad? Mejorar ya es normal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados o estamos en una zona de confort y nos da miedo salir. Ella comprendió la necesidad que tenía y decidió aplicarla para ir a hacer el cambio. Y tenía un compromiso muy grande con ella y con su futuro, ¿verdad? Que en la empresa no le estaban dando, no le estaban dando lo que ella se merecía, ¿verdad? Y el manejo, también muy importante en una empresa, de lo que ya pasó, ¿verdad? De lo que podemos aprender de lo que pasó, sea bueno o malo, del presente, de lo que estamos viviendo y del futuro, hacia dónde queremos llegar, porque la idea es llevar la empresa a un lugar. Eh, Imagina la empresa dentro de 5 años. Ok, ella imaginó el día de mañana. Entonces, ¿cómo lo quería manejar, verdad? A un plazo de 5 años que podemos verlo, un plazo corto, ¿verdad? O un plazo bastante largo. Ella quería comunicar el cambio hacia dónde quería llegar, comprender a la gente con los que ella estaba trabajando o a los que ella quería ofrecerle su servicio de la empresa. Es muy importante saber en el entorno, en el nicho de personas que estamos trabajando. Saber influenciar con aspectos positivos, donde las personas se den cuenta de lo importante que son todos esos aspectos para mejorar. Las personas rechazan lo que pone en conflicto sus creencias. Entonces, esto va mucho, yo lo entiendo que es en la parte del cambio. ¿Por qué? Porque ya tenemos creencias de que si para mover una palanca en el trabajo, yo siempre lo he hecho así, ¿por qué tengo que hacerlo diferente?
tal vez el hacerlo diferente lo va a hacer un poco mejor, o me va a hacer más eficiente, o va a disminuir el tiempo de producción. Y ser maestro de la comunicación, todo lo que veníamos hablando, el cambio, comprender a la gente, saber influenciar, es importante manejar estos aspectos para tener una muy buena comunicación con las personas. Ahora, los tips directivos del camaleón, corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo, tomarse el tiempo para explicar a otros el cambio, no hacerlo de golpe, ¿verdad? Como lo decimos, sino traerlo con tiempo, que la gente entienda que se va a hacer un cambio y no es una obligación, sino que hacia dónde va a llegar ese cambio, y en el momento cuando se empieza a dar, que la gente se vaya adaptando poco a poco. Considere el impacto que podría tener los cambios en otros. Va muy ligado a tomar el tiempo. Hay que ver el impacto no es el mismo impacto que va a tomar para una persona, tal vez de un poco de edad avanzada, a una persona más joven, que le es más fácil adaptarse al cambio, o está nueva en la empresa y está más fácil de acomodarla o acoplarla a la idea. No una persona que ya tiene tantos años de trabajar, ¿verdad? A largo plazo, piensa en las personas con las que va a trabajar. Entonces, depende de las ideas que tengamos a largo plazo, es importante saber a quiénes vamos a llevar a nuestra empresa, o a futuro qué tipo de personal me gustaría contratar. Todos tendrán maneras diferentes de interpretar el mundo, entonces es importante la comunicación para entender a todos y traer ideas de todos nuestros colaboradores, porque todas las ideas son buenas y son los que están en el día a día. Aprenda la manera de presentar el mismo mensaje de maneras distintas. A todas las personas reconocemos las cosas, pero sí es importante, si a la persona A, hablarle de una forma y la persona B a otra. ¿Por qué? Porque no todos reciben la información igual o no la comprenden de la misma forma. Entonces hay que saber la comunicación con cada uno de ellos. Y por último, bueno, de esta parte, la relación con el curso, ¿verdad? Un poquito ahí sería, como siempre, buscar la excelencia. Es importante siempre buscar el máximo nosotros mismos en el trabajo y en la parte personal, ¿verdad? Creer en nuestras capacidades. Si la otra persona lo puede hacer, ¿por qué yo no lo puedo intentar? ¿Y por qué no puedo tener la misma capacidad de mi compañero de hacerlo mejor? O tal vez en algún momento llegar a ser como él. Adaptarme al cambio, siempre el cambio es bueno. Tenemos que tener la mente positiva de que todo pasa por algo. Y si alguien nos dice, mira, fulano, hay que cambiar esto y esto, siempre es por algo bueno que se está buscando, ¿verdad? Y siempre está la parte de la parte del error, pero de todo error se aprende. Tener confianza del cambio que se va a hacer, de la persona que me está dando las indicaciones, hay que tener mucha confianza. Vencer el miedo, que también es muy importante, vencer ese miedo de ese cambio, ¿verdad? De esas nuevas, de ese nuevo mundo que nos quieren llevar en el trabajo. Y el reclutamiento del personal, que es muy importante saber primero a dónde va la empresa, y ya cuando yo quiero saber, cuando yo ya sé dónde va la empresa, entonces sí, ya tengo que sentarme y analizar los puestos de las personas que voy a traer para que trabajen conmigo, y que estas personas de verdad se comprometan con la empresa y nos ayuden a salir adelante. Ok, ahora, bueno, el compañero Ignacio, ¿verdad? Y mi persona buscamos este video tratando de enfocar un poquito de lo que vimos en el cuento, ¿verdad? De la araña, que lo explicó el compañero Ignacio, y el cuento de Camaleón. No sé si Ignacio quiere aportar algo. Vamos a ver un video que tiene relación con la importancia del trabajo en equipo.
Y ese sería el aporte de Gustavo y de mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias.